Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy venimos a hablarles de la tabla periódica y de los elementos que en ella aparecen. Además, venimos a hacerles un recorderis acerca de las propiedades periódicas de los elementos. El objetivo principal de nuestra microclase es reconocer, identificar y practicar el uso de la tabla periódica, sus elementos, las características y funciones que cada uno de ellos posee y proporcionarles la capacidad de realizar actividades químicas de manera eficiente y eficaz. Como actividad inicial, tenemos. Vamos a hablar en el día de hoy sobre todo lo que tiene que ver con la tabla periódica, su clasificación, su historia, la organización de la tabla periódica. Empezando, debemos conocer que la tabla periódica fue inventada en el año 1869 por el científico Mendeleev, quien trabajaba en una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, la Universidad de Petersburgo. Este fue un químico que creó una tabla para clasificar y distribuir los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y sus particularidades. Igualmente, la organización de la tabla periódica está organizada en dos subniveles. El primer nivel está organizada en 7 filas horizontales llamadas periodo y 18 columnas verticales llamadas grupo. Eh, Cada grupo tiene un nombre diferente que es como se clasifica. El primer grupo están los metales alcalinos, en el segundo grupo están los metales alcaliniterreos, en el grupo 3 está la familia del escandío, así sucesivamente está la familia del titanio, del vanadio, del cromo, del manganesio, y en el grupo 18A, muy importante, encontramos todo lo que tiene que ver con los gases nobles. Como les hablaba de la clasificación de la tabla periódica, recordamos que está dividida en grupos y en periodos, ¿no? Los grupos, como les decía, son denominados porque ellos alcanzan unos electrones de iones positivos, y los periodos alcanzan los iones con electrónicos negativos. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es abordar todo lo que tiene que ver con la definición y las características, funciones, las importancias de los elementos que hacen parte de la tabla periódica. Muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar acerca de qué son los elementos químicos y cuál es su importancia. Bueno, los elementos químicos es una sustancia definida por un conjunto de átomos que tiene igual cantidad de protones en su núcleo llamado número atómico, que considera que un elemento químico es la forma más simple de una sustancia, es decir, una sustancia que ninguna reacción química logra descomponer. Es por ello que el elemento químico solo contiene una clase de átomos. ¿Cuál es su importancia? Tiene una gran importancia para los seres vivos, ya que sin ellos no sería posible la vida. Es un hecho reconocido entre la comunidad científica que sin agua no sería posible la vida. Nuestro cuerpo requiere de distintas cosas para estar activo ante las actividades que realizamos diariamente. Y para estar sanos hay que saber qué cosas conforman nuestro cuerpo. Por eso es importante los elementos químicos, pues ya que vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor está conformado por elementos químicos, todo lo que respiras y comes son elementos químicos. Es por ello que vamos a abordar las propiedades periódicas de los elementos químicos. Antes de decir cuáles son las propiedades periódicas, mencionábamos que los elementos son pequeñas partículas indivisibles que se llaman átomos. Los átomos, pues, en su mayoría son partículas muy, muy pequeñas de la materia. Están compuestos o tienen una estructura en donde en su núcleo están formados por los protones, que son herramientas que poseen carga positiva, y los neutrones, que son estructuras que poseen carga neutra. A su alrededor, en el nivel de energía, se encuentran rodeados por los electrones, que son aquellas estructuras que poseen carga negativa. Es decir, que todos los átomos giran, su núcleo está girado alrededor de los electrones y su núcleo está compuesto por protones y neutrones.
Como propiedades periódicas de los elementos, observamos que están la energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica, radioatómico. ¿Qué son las propiedades periódicas? Pues las propiedades periódicas son características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Ya mi compañera nos decía que las filas distribuidas horizontalmente, pues se llamaban periodos, y las columnas verticales serían grupos. Entonces, ¿qué sucede? Que de acuerdo a los grupos y a las filas, pues así va a aumentar o va a variar la, la radioactividad, la electronegatividad, la afinidad electrónica, la ionización de cada elemento. Iniciamos diciendo que está la estructura electrónica. ¿Qué es la estructura electrónica? La estructura electrónica es la distribución de todos los electrones, como su nombre lo indica, dentro del átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Existen 7 niveles de energía y 18 niveles de energía. Entonces, todos los elementos de un periodo tienen sus electrones más externos en el mismo nivel de energía y así varía con todos los elementos que pertenecen a la tabla periódica. Encontramos también la electronegatividad. Decíamos que, como su nombre lo indica, la electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento de atraer electrones de enlace de otros elementos. Entonces, ¿qué pasa? En la tabla periódica, cuando un elemento necesita convertirse en compuesto, necesita electrones de otro elemento. Es por eso que si los necesita, pues los desprende de un elemento y ahí sucede el proceso de electronegatividad. Entonces, la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba. Entonces, la electronegatividad, que ustedes están observando acá, de izquierda a derecha aumenta en los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos. Pasamos al radioatómico. Los electrones, como decíamos que era la capa negativa que tiene el átomo, se ubican en diferentes niveles alrededor del núcleo y del radio atómico. Entonces, el radio atómico es la distancia más probable que existe de esos electrones al núcleo. Bueno, también está el potencial de ionización. El potencial de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro. Bueno, cuando un átomo neutro tiene muchos electrones y un elemento no posee los electrones necesarios para convertirse en compuesto, necesita quitarle un electrón a ese átomo neutro, convirtiendo a ese átomo en un catión. Entonces, depende de la energía o del elemento que varía y sus electrones, así disminuirá de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha su potencial de ionización. En esta tabla lo que pretendemos fue explicarles a ustedes cuáles son los elementos más comunes o cuáles son los elementos más usados en la Tierra. Entonces decíamos, en la tabla periódica siempre se ubican los elementos de acuerdo a su número atómico, también a su número másico y que cada uno tiene un símbolo según el nombre en latino, el nombre científico que se le ha atribuido. En este caso, pues el cloro, que tiene el número atómico 11, que su símbolo es Na, perdón, el sodio, el cloro, que su símbolo es Cl, que su número atómico es 17, y así sucesivamente. Bueno, como actividad final, nosotros lo que hicimos que generar o fomentar unas actividades que evaluaran el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes para observar si con criterio o con veracidad aprendieron el tema. Entonces creamos una encuesta y un rompecabezas. Mis compañeras les van a explicar acerca de estas actividades. Como primera medida tenemos la encuesta que realizamos nosotros, donde son 4 preguntas, 2 de selección múltiple y tenemos 2 preguntas con respuesta abierta. Una de las preguntas que aparecen son: seleccione los elementos del grupo de metales alcalinos. Pues esto cada uno ya lo sabe porque esto ya lo comentamos en la exposición. Otra de las preguntas que aparecen es: ¿en qué año fue? ¿Cómo están clasificados los elementos de la tabla periódica?
qué son los elementos químicos y mencione quién y en qué año se creó la tabla periódica. Cuando ya tengan contestada cada una de estas preguntas, le dan enviar, le dan la opción enviar y seguidamente va a salir la respuesta con su respectiva nota a cada uno de los estudiantes. Después vamos a hacer otra actividad que también va incluida en la nota, que es sobre la tabla periódica. Vamos a acomodar la tabla periódica. Les va a salir, como ya deben de saber la tabla periódica, cómo es, en qué parte está ubicado cada uno de sus símbolos. Entonces, cada uno va a tener tienen un tiempo para acomodar cada una de las fichas en su respectivo puesto. El que menos tiempo obtenga organizando la tabla periódica bien acomodada en su orden, va a tener un punto más en cuanto a la evaluación final. Esa es nuestra actividad de la microclase que tenemos en el día de hoy. Bueno, es así entonces como nosotros le damos finalidad a nuestra microclase. Esperamos que sea de su interés y de su agrado y que constantemente aprendan algo sobre la tabla periódica y sus elementos.